días, es un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Saray Corrales, periodista de perfil del Grupo Nación. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Sandra Ayales, es máster en psico-oncología y también es experta en cuidados paliativos. Buenos días, doctora. Buenos días, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema importantísimo porque casi que es una epidemia, ¿verdad? El cáncer de mama. Excelente, muchas gracias. Cuéntenos un poco de su experiencia dentro de este tema en particular. Pues sí, tengo 40 años de ser psicóloga. Gran parte de ello los he dedicado al trabajar con cáncer y con cuidados paliativos, tanto desde la academia como desde la clínica. Soy profesora de la maestría de cuidados paliativos de la Universidad de Santa Paula y tenemos una unidad de cuidados paliativos en la Unión. Y trabajo en diferentes programas con instituciones atendiendo a personas con cáncer. Realmente el cáncer de mama ha aumentado enormemente. Y pues de hace como 15 años o 10 años me surgió la inquietud de hacer una maestría en psico-oncología, porque considero que es vital el acompañamiento psicológico a través de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, siempre le digo a mis pacientes que se beneficien de los conocimientos adquiridos no solo a través de los libros, que me encanta estudiar, sino también a través de la experiencia de tantos años acumulada y a nivel personal, porque a nivel de amigas o de familia, ¿verdad? De 5 o 6 amigas, 3, 4 han pasado por cáncer de mama, ¿verdad? Entonces me ha tocado muy cerca y de ahí mi interés en ayudar a las personas a que este sea un mejor proceso. Muchas gracias por contarnos eso, que no solo también es una experiencia tanto laboral, sino también personal. Eso Correcto. identifica mucho a las personas. Correcto. Doctora, una vez que recibimos la noticia de que tenemos cáncer de mama, ¿en qué momento es el mejor o qué momento es el más oportuno para iniciar con una terapia psicológica? Sí, deberíamos iniciar desde el inicio, ¿verdad? Porque de cómo nos den la noticia va a depender mucho cómo siga la enfermedad y cómo evolucione el tratamiento. En países muy desarrollados en salud, como España o Inglaterra, este tipo de noticias usualmente se dan en conjunto el médico tratante, el oncólogo, con el psicooncólogo, ¿verdad? Todavía aquí no trabajamos lamentablemente tan cercanamente, pero una referencia temprana es muy importante porque la noticia nos hace entrar en shock. Es muy angustiante, nos va a cambiar la vida, no sabemos qué hacer y pasa una cosa bien interesante. Cuando el doctor le da la noticia, ustedes saben que nuestros médicos en la seguridad social tienen poco tiempo, tienen un tiempo limitado para cada paciente. Entonces le dan la noticia a la paciente, hay un tiempo corto, la paciente se va a la casa y cuando llega a la casa, empieza a preguntarse, ¿qué me dijeron? Tengo cáncer. Yo siempre digo que necesitamos 2 citas para la noticia. La primera para oírla y la segunda para escucharla, para realmente entender lo que el doctor me dijo. Porque en esa primera sesión, en mi experiencia, las pacientes no entienden casi nada. A mí me hace mucha gracia porque cuando llegan donde nosotros, los psicólogos, me dicen, es que el doctor no me explicó. Yo no creo, yo estoy segura que el doctor les explicó, pero no entendimos. No entendimos porque cuando nos dicen cáncer, dejamos de entender. Y lo único que está aquí haciendo así es muerte, ¿verdad? Entonces, ante lo que creemos, porque así lo indica la historia y el prejuicio cultural, es una sentencia de muerte, es dificilísimo escuchar o entender todo lo que sigue. Además, que en esta primera sesión, usualmente nos dan mucha información. Es un cáncer de este tipo, grado 3, localizado, no localizado,
de este tipo, el tipo de células, ocupamos quimio, ocupamos radio, primero vamos a hacer radio para ver y después cirugía. Vos sabés lo que es que te digan todo eso en una cita. O sea, no hay poder humano, o sea, por más que queramos, no vamos a entender. Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos en ese primer momento, los psicólogos? Desmenuzar lo que nos dice el médico. Ojalá nos lleguen hasta con una epicrisis o una referencia. Yo usualmente se la pido a los oncólogos cuando los conozco, por favor, mándeme una notita o hablo con ellos para que me expliquen a mí qué tiene mi paciente. Entonces, vamos desmenuzando, ¿verdad? Como una pechuga de pollo cuando vamos a hacer arroz con pollo, sacando los pedacitos para que la paciente tenga un espacio para ir entendiendo. Entonces, ese inicio es fundamental. Ahí van a surgir la gran mayoría de temores. ¿Va a funcionar el tratamiento? ¿No va a funcionar? Hemos escuchado historias de terror sobre la quimioterapia, ¿verdad? Todo eso me va a pasar a mí. Me va a quemar la radioterapia. Me voy a quedar sin mamas. Me van a hacer cirugía. ¿Cómo es la cirugía? Me van a reconstruir. Bueno, yo tengo un cuaderno donde apunto las expresiones y las preguntas más frecuentes de mis pacientes, ¿verdad? Son esas. Eso tenemos que hacerlo al inicio. ¿Por qué? Porque es diferente llegar a una sesión donde voy a definir la quimioterapia, por ejemplo, con la información suficiente para saber qué es la quimioterapia, cómo es, cuáles son los efectos secundarios, qué puedo hacer para paliar los efectos secundarios, qué cambios voy a tener que hacer en mi casa. Y así con todos los tratamientos. Llámese cirugía, llámese radioterapia, ¿verdad? Entonces, en ese primer momento en que nos dan la información, para mí es importantísimo. A mí me encanta cuando los oncólogos me refieren a los pacientes tempranito, ¿verdad? Para empezar a trabajar desde el inicio y con todas esas inquietudes que surgen y que son absolutamente válidas y necesarias de responder, ¿verdad? Excelente. También, una vez que ya recibimos la noticia y demás, nosotros como familia, ahora sí, como familia, que estamos alrededor de esa persona que tiene este padecimiento de cáncer de mama, ¿qué recomendaciones nos darías o cómo podemos nosotros abordar esta situación? Sí, es importante el concepto que yo utilizo, que es que el cáncer es una enfermedad familiar. Si yo tengo cáncer, mi familia tiene cáncer. ¿Por qué? Porque toda la dinámica familiar se va a ver alterada y necesitamos reestructurarla. Desde cosas cotidianas, como las labores que hace la mujer, las labores que yo hago y que no voy a poder hacer durante un tiempo, ¿quién las va a asumir? Hasta cosas más sustanciales, más, ¿verdad? Íntimas, de cómo me siento, cuáles son mis temores. Todo eso hay que hablarlo. Muchas veces, y eso es muy de la cultura latina, se maneja la conspiración del silencio. No queremos hablar del tema. Mejor no lo explico a mis hijos porque se van a preocupar. Mejor que mi esposo no sienta mucho porque qué pena. Eso es un error. O sea, tenemos que fomentar la comunicación, tanto de la familia hacia la mujer enferma, como de la mujer o la persona enferma hacia la familia. Tenemos que hablar con toda tranquilidad de nuestros temores. Muchas veces la familia no sabe qué decir. Y está bien, no tienen que saber qué decir. Simplemente escuchar. Es importante escuchar. Escuchar con empatía. ¿Qué es empatía? Entendiendo la posición del otro. El cáncer tiene un síntoma que tal vez es el primero. Hay dos síntomas que para mí son como los primeros que se dan, que es el cansancio y la pérdida del apetito. El cansancio es un cansancio diferente.
no es el cansancio que sentimos los demás. Y la familia no lo entiende. Porque entonces pasamos de ser una persona hiperactiva, que trabajo, manejo mi casa, manejo mis hijos, estoy en todo, hago mil cosas, a que tengo pereza de levantarme de la cama, a que me cuesta hacer las cosas, a que mejor no me baño hoy porque qué cansancio bañar. Entonces la familia se queja de que la paciente vive cansada y no entienden por qué. Y este cansancio ocurre desde antes de iniciar los tratamientos. Obviamente, con los tratamientos se acrecenta y es un factor que la familia tiene que entender. Es cansado. El cáncer es cansado. Es muy importante apoyar en las labores que hacía la persona, en las labores cotidianas, pero sin quitarle lo que yo llamo el rol social. ¿Qué es eso? Que yo tengo que mantener mi independencia, mi autonomía, tengo que mantener mi vida lo más parecida a mi vida antes del cáncer. Eso es el rol social que yo tengo. No me he muerto. El que esté en una cama no significa que no existo. Tengo opinión y me tienen que respetar. Porque muchas veces pasa que en un afán de ayudarle a la enferma, quitamos el rol social, quitamos independencia, quitamos autonomía, y eso es terrible. Entonces, dos cosas: comunicación y preservación del rol social. Hay una cosa que se da mucho, que es el temor a la muerte, ¿verdad? Aunque gracias a Dios y a la ciencia, el cáncer ya no es una sentencia de muerte. Pero la mujer que tiene cáncer y la familia te preguntan, la familia te pregunta por aparte y la mujer te pregunta por aparte: ¿me voy a morir? ¿Se va a morir? Entonces es un temor que es muy frecuente y hay que hablarlo. Hay que hablarlo con toda claridad. Básicamente no podemos decir no te vas a morir, porque nadie sabe cuándo nos vamos a morir, ¿verdad? O sea, nos podemos morir, pero sí podemos hablar con estadísticas de que es muy probable que de este cáncer no te muras. Y es muy probable que los tratamientos tengan efecto. Y es una pregunta que hay que hacérsela también al médico, para que el médico te diga con más certeza el éxito que va a tener el tratamiento. Hay un tema que es muy tabú y que quisiera tocar, que es fundamental para la familia, sobre todo para la pareja, y es el de la vida sexual. La vida sexual de las mujeres con cáncer se ve alterada. Bueno, de todas las personas con cáncer. ¿Por qué de las mujeres? Porque están mutilando una parte importantísima de mi feminidad, que además es una parte con la que también vivo mi sexualidad. Y es importante trabajar con la pareja desde el inicio, un abordaje diferente de la sexualidad, para que la paciente se siga sintiendo completa y para que la pareja pueda seguir disfrutando de una vida sexual sana y plena de una manera diferente. Excelente. Muchas gracias. Con gusto. Y ahora, hablando dentro de este mismo círculo de amistades y familiares y demás, yo como persona que recibí la noticia de cáncer, ¿en qué momento le debo contar a ellos, a las personas que yo quiero que tengo cáncer? Sí, eso es muy importante y cada caso es muy, muy individual. La respuesta general sería cuando me sienta cómoda de hacerlo, ¿verdad? En mi opinión, yo lo que trabajo es primero en la aceptación del cáncer, ¿verdad? Una vez que yo acepto que tengo cáncer, que el cáncer es parte de mí, que ya no estoy peleada con mi cáncer porque es parte de mí, yo no me puedo pelear conmigo misma. Y a partir del diagnóstico, el cáncer forma parte de mí misma. Cuando yo acepto eso, es más fácil decírselo a terceros. Llámese amigos, familia, en el trabajo, es muy importante.
Mis pacientes me refieren cierta vergüenza de tener cáncer y tratan de ocultarlo. Yo no tengo claro por qué, tengo que ser honesta. Y más bien, yo les digo, siéntase orgullosa de que está pasando por una situación muy difícil, de la que es muy probable que salgamos muy bien y con un gran crecimiento espiritual. Entonces, no hay que avergonzarse. Yo lo ligo un poco al entorno social que le da, lamentablemente a mi criterio, un gran valor a la estética física, ¿verdad? A la juventud, a la belleza externa. Entonces hay que ser como modelos, ¿verdad? Hay que estar siempre lindas, siempre presentables. Y precisamente en el cáncer no vamos a tener nada de eso si lo vemos desde el punto de vista externo. Entonces yo creo que a partir de esa distorsión que el cáncer provoca en mi autoestima y en mi autoimagen, se me hace difícil compartirlo con los demás. Entonces es muy importante trabajar la autoestima y la autoimagen para poder decir con mucha tranquilidad y con mucho orgullo, tengo cáncer. Tengo cáncer y estoy cansada. Tengo cáncer y vomito todo el día. Tengo cáncer y no tengo pelo. Tengo cáncer y perdí mis mamas. Y eso, lo que yo pretendo es que mis pacientes se sientan orgullosas de eso, se empoderen y sientan, como dicen, hay un dicho muy popular, una raya más en el tigre, ¿verdad? Bueno, tengo 2 rayas más en mi cuerpo, ¿verdad? Que significan que he luchado por mi vida y que he crecido emocionalmente, que soy más que una fachada, que tengo fortaleza interna, fortaleza espiritual, fortaleza emocional, y que eso me permite seguir desarrollando un sano proyecto de vida. Es muy difícil en el trabajo. A las mujeres les da mucho miedo en el trabajo, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos leyes laborales que nos protegen y no nos van a despedir porque tenemos cáncer, ¿verdad? He tenido un par de experiencias complicadas, les cuento, con pacientes que han sufrido porque tienen cáncer, lamentablemente en el trabajo, pero es la minoría. Es la minoría y ahí, para eso estamos el equipo médico, llámese psicólogo, oncólogo, para ayudarlas a proteger sus derechos, ¿verdad? Porque jamás deberían ser maltratados nuestros derechos laborales porque tenemos cáncer. Correcto. Doctora, ¿qué podemos esperar de parte de nuestro círculo de amigos? Es bien interesante. La respuesta inicial de los amigos es, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué le pregunto? ¿Verdad? Entonces, a mí me ha pasado con las amigas que he tenido cáncer, ¿verdad? El resto de amigas, la invito, no la invito, ¿qué le digo? ¿Cómo me acerco? ¿Verdad? Entonces, tomemos la iniciativa. Tengo cáncer, voy a estar en un tratamiento, no se asusten, pregúntenme lo que me quieran preguntar, yo decido qué quiero compartir y cuándo lo quiero compartir, ¿verdad? Entonces, hablemos con naturalidad, obviamente con nuestros amigos cercanos, ¿verdad? Tampoco es que vamos a publicarlo, pero con nuestros amigos cercanos, hablemoslo y quitémosles el temor, porque a los amigos les da mucho miedo. Entonces, si los amigos quieren llorar con nosotros, que lloren con nosotros. Si son más serenos, que nos apoyen desde su serenidad. Cada persona va a tomar la noticia de que yo tengo cáncer desde su escenario. Cada uno es diferente. Hay personas a las que les cuesta mucho aceptar la enfermedad de otros, ¿verdad? Y que salen corriendo. Igual hay que entenderlos. No es que no nos quieran, es que no saben cómo enfrentarlo, ¿verdad? Hay gente que es más solidaria, más apoyadora. Cada uno, hay gente que es muy creyente, entonces rezan por nosotros. Desde cada escenario, todos podemos colaborar. En mi opinión, es importante involucrar a los amigos y no guardarlo como un gran secreto.
Sin embargo, es muy importante respetar mis espacios de intimidad. Hay momentos en que yo voy a querer estar yo sola con mi cáncer. Y está bien. Y está bien que me encierre en mi cuarto a llorar, a rezar, a pensar, a leer, a lo que yo quiera, sola con mi cáncer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es importantísimo respetar lo que yo quiero. Yo soy la que tengo cáncer. Yo soy la protagonista. El resto, vamos a hacer un esfuerzo por acomodarnos a yo que tengo cáncer, que soy la protagonista principal de esto. ¿Cómo? Hablándolo con sinceridad, respetando la opinión de los demás y diciendo lo que yo quiero. Muchas veces, y a las mujeres también creo que por una cuestión cultural, nos cuesta decir qué quiero, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un caso muy específico, una señora que prefiere que la acompañe las amigas a las sesiones de quimioterapia que el esposo. Entonces el esposo se resintió. Entonces tuve que hablar con el esposo para que entendiera, y es ella, ¿verdad? Entonces las amigas, 3 amigas se turnan para llevarla y cuando viene vomitando, directo a la casa. A veces le va bien, pasan a tomar café. Eso es muy individual, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que hablarlas, ¿verdad? Para que el esposo sintiera que no era que no quería que él fuera porque está enojada o porque no le gusta. No, tal vez se sintió más confortable con sus amigas. Y no importa, ¿verdad? Otras prefieren que sea la pareja. Muchas prefieren que sean los hijos, si tienen hijos, ¿verdad? Entonces, lo importante es decir qué quiero y cómo lo quiero. Y la familia y los amigos, ahora en paliativo sobre todo, hablamos de seres queridos, ¿verdad? Refiriéndonos tanto a familia como amigos, ¿verdad? Porque el concepto de familia ha variado mucho. Entonces, ¿quién es mi familia? ¿Verdad? Mi familia es la gente que yo quiero, que vive cerca mío. Muchos viven en la casa, otros no, ¿verdad? Pero en esa, cuando yo hablo de familia y mis amigos cercanos, ¿verdad? Y es muy importante que todos estemos involucrados y hablarles con mucha transparencia. Yo estoy encantada. Qué linda. Bueno, doctora, ya la última pregunta es ¿cómo aprender a vivir con la incertidumbre de que el cáncer puede reaparecer en cualquier momento? Mira, dificilísimo, y eso te lo voy a contestar desde mi escenario, me voy a tomar la libertad desde mi escenario como persona. Yo atiendo un promedio de 40 personas por mes con cáncer o con enfermedades terminales. Entonces, para mí, esta manchita, que no sé si se ve, que me salió, no es una manchita porque me asolía todo el día, es un melanoma, ¿verdad? Si mi esposo tiene un lunarcito nuevo, voy al dermatólogo. Si me toco algo, tuve un dolor de mama hace un tiempo y hasta que no fui donde un especialista, ¿verdad? Donde un senólogo, estuve tranquila. Entonces, ¿cómo se llama eso? Incertidumbre. Si yo lo siento, que no tengo cáncer, ¿cómo lo sienten mis pacientes con cáncer? Entonces, la pregunta tuya es básicamente, ¿cómo aprendo a vivir con la incertidumbre de que tengo cáncer? Porque aunque me haya dado de alta, aquí y aquí sigo teniendo cáncer. Entonces, fundamental, vivir día a día. Que todos deberíamos aprender a vivir así, ¿verdad? Porque no sabemos si nos va a dar COVID mañana. Entonces, hay que aprender a vivir el día. Hoy es un día maravilloso, vivo hoy. Hoy voy a tratar de construir el mejor día que yo pueda. Si yo aprendo a vivir día a día, se me va a quitar la mitad de la angustia, la mitad de la incertidumbre.
Y la otra mitad la voy a quitar de dos maneras. Una, fortaleciendo mi parte espiritual. Si practico alguna religión o tengo alguna fe, la tenemos que fortalecer. Si soy agnóstica o atea y no practico ninguna fe o religión, tenemos que fortalecer la trascendencia espiritual, el para qué estoy en el mundo. Un espíritu fuerte me va a permitir sostener este cuerpito que a veces es débil. Entonces es muy importante desde la fe o desde la espiritualidad fortalecernos. En mi experiencia personal y con mucho respeto, las personas creyentes tienen una coraza protectora que los ayuda más a lidiar con la angustia. Pero eso es muy personal. Igual lo espiritual lo tenemos todos, ¿verdad? Eso no tiene que ver con la parte religiosa. Y también es muy importante la información. Tenemos que informarnos. Una persona informada va a saber o va a poder detectar con mayor facilidad cuáles síntomas son preocupantes y cuáles no, ¿verdad? Para no vivir preocupadas por todo. Entonces, hay síntomas, hay señales de alarma que inmediatamente tenemos que consultar con el médico y hay otras que le podemos dar un compás de espera, ¿verdad? Entonces, la información es muy importante. Yo tengo que conocer mi enfermedad, yo tengo que conocer los efectos secundarios del tratamiento. La mayoría de los síntomas después del diagnóstico, el tratamiento, son del tratamiento y no del cáncer. Entonces, la mayoría de las pacientes se angustian mucho cuando tenemos muchos calores o cambios en el estado de ánimo o mucho cansancio o mucha picazón en la piel o dificultades gástricas. Bueno, eso no tiene que ver con el cáncer en sí, eso tiene que ver con el tratamiento. Es muy importante para nosotros los profesionales capacitarnos en el tratamiento. ¿Y para qué? Para que le podamos decir a las personas cuáles son los efectos secundarios esperados, cuáles son los efectos secundarios normales, que la gente no se preocupe. Es muy importante que la gente se informe. Miren, la información es poder. La persona que sabe, que está bien informada, va a desarrollar más seguridad y más confianza en sí misma. Entonces es importantísimo, ¿verdad? Pregunten. Hay una cosa que he notado últimamente con mis pacientes que me encanta y es que le están perdiendo el miedo a preguntarle al doctor. Y he visto una cosa que agradezco montones, que es que los oncólogos, por lo menos en la seguridad social, y me imagino que privados también, le dan su número celular a los pacientes. Eso me parece divino y lo agradezco montones, porque cuando me llaman y me preguntan, digamos, mi celular lo tienen todos mis pacientes. Ellos saben que me pueden llamar 24/7 y me llaman y a veces son preguntas muy médicas. Y yo les digo, vea, yo no sé, pero déjeme y averiguo. Y me dicen, no se preocupe, doctora, el doctor me dijo que si tenía una urgencia lo llamara. Eso me parece divino, me parece maravilloso. Otra cosa que yo hago, yo tengo pacientes de zonas rurales, muy rurales, con escasa formación académica. Entonces yo lo que hago es que con el WhatsApp, ahí les escribo las preguntas para que cuando lleguen al doctor se las enseñen, porque muchos no saben leer y escribir. Y todos nos ponemos nerviosísimos cuando estamos donde el doctor, ¿verdad? Y se nos olvida la mitad de las cosas. Entonces, esa información que damos los profesionales es muy importante para que los pacientes estén tranquilos y aprendamos a vivir día a día. El apoyo psicológico es fundamental. Vean, yo en lo personal a veces lo menosprecio, a veces digo, no es tan importante, a veces digo, ¿qué hice? ¿Verdad? Cuando de pronto recibo un mensajito de una paciente al día siguiente, me dice, doctora, hoy puedo dormir tranquila, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué le dije?
¿verdad? A veces una frase, el solo que alguien te oiga, por eso es importantísimo hablar, te ayuda a montones a aprender a vivir día a día con el cáncer, ¿verdad? Disfruten la vida. Miren, a mí me costó bastante tiempo aprender que la vida es hoy. Ese es mi lema, mi mantra, diría, es Carpe Diem, porque yo sé que lo único con lo que yo cuento aquí es hoy, ¿verdad? Y eso es muy importante. Vivamos día a día, tengamos un buen desarrollo espiritual y también, que no lo he mencionado, cuando hablaste de los amigos, importantísimo el contacto afectivo. Lamentablemente la pandemia nos ha hecho estar muy solos, ¿verdad? Pero ya podemos tener un poquito más de vínculos afectivos. El afecto de la gente que nos rodea es fundamental. El ser humano necesita sentirse querido, necesita sentirse apoyado, validado. Entonces, demos afecto y recibamos afecto para poder lidiar con el cáncer. Creo que es la única manera. Creo que la gente que vive con personas que se siente amada, que se siente querida, que se siente respetada, va a estar mejor. De ahí que tanto nosotros, como amigos, como familia, como profesionales, tenemos que darle mucho afecto a las personas que tienen cáncer para que el día a día se vuelva placentero. Muchísimas gracias, doctora Sandra Ayales, por acompañarnos el día de hoy. He disfrutado mucho la entrevista, espero que usted también la haya disfrutado en su casa, en su hogar. Y bueno, sabe que puedes también seguir el evento por medio de YouTube en Grupo Nación. Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto, encantada, estoy para servirles.